Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas quienes se han acercado esta tarde y también quienes nos acompañan en las redes sociales al inicio de este ciclo de tertulias sobre libertad de expresión. Es un gusto para Amnistía Internacional lanzar y acompañar este proceso de diálogo y de reflexión con otras organizaciones de la sociedad civil, y también agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales por recibirnos en su casa. Y bueno, contarles un poco que desde Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, venimos acompañando un proceso de reflexión sobre algunos temas de agenda, de libertad de expresión que nos preocupan, y también cómo estos temas se tocan y se articulan con otras dimensiones de los derechos humanos. Y nos parece importante empezar a armar las piezas de esta agenda y comprender cabalmente qué dimensiones son las que están siendo afectadas, sobre todo en una región que es bastante álgida en las cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, y que muchas veces por distintas razones Uruguay parece como una outlier, un caso diferente y muchas veces referencia, y eso sin duda en un sentido es muy bueno. Pero también tenemos que tener como esa suerte de vigilancia permanente, que esto no nos aleje de mirar nuestros propios asuntos domésticos y de problematizar algunas situaciones, en el sentido de que un país, para ocuparse y preocuparse por los temas de libertad de expresión, no necesariamente tiene que tener las expresiones más graves de violaciones a la libertad de expresión, que en muchos casos, y lamentablemente los tenemos en la región, a veces significan también traspasar los límites del derecho a la vida, Estoy hablando específicamente del caso de muchas periodistas. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo conjunto con otras organizaciones como Datizón, Dataui, CAINFO, la Casa Bertolt Brecht, y también expertos que nos han acompañado en este proceso que culmina el año pasado en la elaboración de un dossier digital, en el que confluyen una serie de artículos que intentan abonar y empujar una discusión más que pertinente en los tiempos que corren. Se expresa de una manera en este relanzamiento de ese dossier digital, ya que las condiciones sanitarias lo permiten, también, ¿por qué no?, reunirnos un rato a charlar en un formato bien descontracturado, y por eso hablamos de tertulias. Así que esa es un poco la idea de hoy. Esta es la primera de 3 mesas que va a tocar temas o va a provocar discusiones en torno a la libertad de expresión y la protesta pacífica, pero ya les anunciamos que vienen 2 más el siguiente jueves a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo canal, así que si gustan acompañarnos, están más que invitados e invitadas. La siguiente sobre libertad de expresión en Internet, y la última sobre libertad de expresión en los medios. No quiero avanzar hacia la discusión sin antes agradecerle a Joaquín Toledo, que ha sido parte también del impulsor de este dossier digital, y a Matías Jackson, que también es quien está en este momento organizando todo este ciclo de tertulias, y a los compañeros también de Amnistía Uruguay. Así que, si les parece, damos comienzo. Como les comentaba, va a ser un formato bien descontracturado. La idea es que también quienes están en el público podamos intervenir en las provocaciones que nos hagan aquí quienes nos acompañan. Edison Lanza, ex secretario especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abogado, periodista; Macarena Gómez, de la Casa Bertolt Brecht; y Patricia Díaz, abogada también de la organización Datizón. Así que la verdad que es un gustazo no solamente tenerles aquí, sino también estar juntos y juntas en este proceso de reflexión, de compartir ideas, de ir problematizando entre todos y todas estas dimensiones de los derechos humanos a la luz de la coyuntura, y también vernos en relación al resto de la región, como estamos en ese sentido. Entonces, tal vez para iniciar con algunas preguntas, la dinámica va a ser la siguiente. La idea es colocar 2 o 3 preguntas a cada una de las personas que están en la mesa. Tendrán unos 5, 8 minutos para responder, a partir de donde quieran tomar el guante, y la idea después es que también comenten, si quieren, a partir de lo que Edison, que va a comenzar, dijo, y también si tenemos preguntas, intervenciones, comentarios del público. La idea es que aprovechemos este espacio para hacerlo en un formato más contractivo. Les cuento que el aporte a ese dossier digital que elaboró Edison tiene que ver
sobre todo con repasar un poco los estándares internacionales y regionales en relación con la libertad de expresión y su vínculo con la protesta social, con la protesta pacífica. Entonces, tal vez iniciar una primera pregunta en relación con cuáles son esos estándares y un poco en qué lugar está Uruguay, cuál es el vínculo, esta relación que tiene con esos estándares. Es un vínculo que fluye, es un vínculo problemático. Hay algo del artículo de eso que a mí me parece bien interesante, que coloca esta idea de la función social que cumple la protesta, ¿no? ¿Cuál es el rol de la protesta en una sociedad? ¿Por qué es importante cuidarla, preservarla? ¿Qué rol juega en el ejercicio democrático, también como un mecanismo para vehiculizar el descontento, para reunir a la gente? Entonces, un poco comenzar por ahí la relación de Uruguay con esos estándares y por otro lado esta idea de la función social y la necesidad de los países, de las personas, ¿no? Las instituciones de los países, de vincularse con la protesta social. Ahora sí. Disculpo que tengo la garganta fatal con estos fríos, humedades y demás. Hoy sí que necesito el micrófono. Gracias, Lucía, a mi tía también por la invitación y bueno, buenas tardes a todos y a todos mis colegas aquí. Para ir directo a la tertulia, primero me gustaría decir que la protesta social es como una constelación de derechos que ahora quería mencionar, están relacionados. Bueno, la interdependencia de los derechos humanos es un principio básico, pero creo que en materia de derechos civiles y políticos no se ve, la protesta es un lugar donde se ve muy bien esa interdependencia y esa relación, ¿no? Por otro lado, la protesta social tiene muy mala fama en América Latina y en general, digamos, ha sido vista como un asunto de orden público, ¿no? Entonces, eso ha generado que, bueno, los gobiernos realmente no hayan cumplido con su obligación principal frente al ejercicio de derechos, en el caso de la protesta, lo digo en general, después podemos hablar de Uruguay, que tiene que ver con facilitar y garantizar que esta función social que ya mencionaba, lo menciona en el artículo, se pueda llevar adelante, se pueda desarrollar. Es decir, y esto es casi revolucionario, decirlo en América Latina, aún hoy, pleno siglo XXI, es decir, que los estados tienen que facilitar en realidad que las protestas se lleven a cabo y que tienen que además proteger a los manifestantes. Bueno, en nuestros países todavía sigue siendo realmente una utopía, ¿no? De hecho, cuando titular de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, propuse hacer un informe especial, que bueno, lo pueden revisar, muchas de las cosas que voy a decir están ahí, y en la propia Comisión Interamericana un poco me decían, bueno, te vas a meter en este lío de hablar de la protesta, y bueno, realmente lo empecé a hacer mucho antes del ciclo de protestas que se inauguraron en Chile, en Ecuador, en muchos de nuestros países por el descontento social, con la inequidad brutal y con la falta de acceso a derechos y a bienes como la educación, bueno, el desarrollo sostenible, en el caso de Ecuador y demás. Y luego, bueno, me terminaron agradeciendo porque, bueno, son herramientas jurídicas, es un informe que aporta herramientas jurídicas para entender esto que está pasando, ¿no? Pero cuando uno ve esos fenómenos, bueno, los gobiernos, la primera reacción en América Latina es decir, bueno, acá hay intentos de desestabilización, acá hay intentos de que caiga el gobierno, acá hay incluso subversión o terrorismo, ¿no? Cuando en general se trata, si uno repasa hoy, nadie duda de que las protestas de Chile, de Ecuador, bueno, luego de Cuba, Venezuela, etcétera, han sido protestas legítimas, ¿no? Incluso en defensa de la democracia, en el caso de Bolivia, ¿no? No quiero olvidar la masacre que siguieron al golpe de Estado, en el caso de Bolivia. Entonces, es como que uno empieza, cuando habla de libertad de expresión es mucho más fácil, creo que hay en cuenta apoyos sociales, mediáticos y demás, para debatir estos temas. Pero cuando habla de protesta social, uno siente que está en mayor solidaridad. Entonces, un apunte o algunos apuntes jurídicos importantes.
El primero es que cuando se ejerce el derecho a la protesta, no se ejerce solo el derecho a la libertad de expresión. Muchas veces la primera reacción que se dice, bueno, ahí está, no sé si en defensa de una protesta que es reprimida, se dice están reprimiendo el derecho a la libertad de expresión. Lo cual muchas veces es cierto, porque es un vehículo para expresar demandas, eslóganes o reclamos, ¿no? Distintos mensajes. Pero, digamos, vinculado a la protesta social está el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de no discriminación, ¿verdad? Como ejes básicos. Y tal vez cada uno de ellos reúne una importancia similar. Es decir, el mensaje no llega si le prohíbo a una manifestación reunirse donde quiera reunirse, ¿no? En algunos países el mecanismo para impedir la protesta es decir, bueno, no, en esta plaza no se pueden reunir, o vamos a disolverla si se presentan, ¿verdad? O declarar ilegal una reunión. Entonces, ahí tampoco el derecho a reunión pacífica, que tiene sus peculiaridades, ¿no? Por otro lado, cuando se ataca a la organización y a la asociación que está detrás del reclamo, también se afecta el derecho a la protesta. Bueno, tenemos un caso reciente, toda esta discusión con el Club Villa Española, que en realidad lo que hay es, bueno, por aspectos formales o aspectos, bueno, incluso lo dejaron escrito, ¿no? También por el mensaje, ahí hay sí digamos, un ataque a la libertad de expresión en algún sentido, pero lo que se ataca es la organización, para desarticular a la organización y impedir que la organización que está detrás de la protesta la desarrolle, ¿verdad? Y luego también el derecho de no discriminación, ¿no? Porque si permito algunas manifestaciones y otras, como Estado, digo, ¿no? Si el Estado facilita algunas o tolera y garantiza algunas manifestaciones, expresiones y otras no, por una razón de mensaje político, bueno, hay una discriminación por razón política. Ni que hablar cuando se trata de una discriminación por razones vinculadas al género, a la orientación sexual, a la raza, etc. En el Uruguay de los últimos años no es fácil de ver, pero que en otros países sí se ve, ¿no? Ya se ha visto, ¿no? Las manifestaciones de este grupo no van, las de este otro sí, o las de este sector político sí se pueden hacer y estas no. Es decir, me acuerdo de las manifestaciones de Brasil, que la policía, no quiero partidizar el tema, porque son ejemplos que me vienen a la cabeza que son claros. O sea, cuando empezó el ciclo de protestas un poco contra Dilma, o por el impeachment y demás, había sectores de clase media alta y demás que salían a manifestar y que la policía hacía lo que tenía que hacer siempre, ¿no? Es decir, facilitar, conducir, ayudar a que se desarrolle la protesta. Cuando se trataba de las manifestaciones en defensa de igual, las reprimían, las hacían. Ahí hay una discriminación por mensaje o por político, ¿no? Por razones políticas, ¿no? Y digamos, si uno hila más fino, también hay otra cantidad de derechos importantes que están vinculados a la protesta. La privacidad hoy es un tema que se vincula cada vez más a la protesta por los mecanismos de reconocimiento, por los mecanismos de incluso de espionaje, antes a la vieja usanza, ¿no? con el infiltrado, hoy con mecanismos tecnológicos, ¿no? Obviamente el debido proceso y el uso mínimo del derecho penal, porque muchas veces y acá voy repasando algunos temas que en Uruguay son importantes. El tema de la ley que establece que determinadas protestas pueden ser declaradas ilegales por el Ministerio del Interior, bueno, es una forma, digamos, de afectar o de utilizar el derecho penal para criminalizar la protesta. Entonces, es como un conjunto de derechos que hay que mirar cada vez que se afecta a la protesta, digamos, lo digo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Yo resumiría en 4 puntos los derechos, mirándolo del otro lado, del lado del ciudadano, los movimientos sociales, de las organizaciones, los derechos que protegen, este conjunto de derechos protegen una serie de principios que son importantes de defenderlos, digamos, a la hora de
general, bueno, de pensarlo jurídicamente. El derecho a participar sin autorización previa de una manifestación, eso creo que es muy importante, porque, digamos, me parece que la defensa de la protesta pasa por no naturalizar algunas cuestiones que muchas veces se aprueban por parte de los gobiernos de forma fragmentaria, ¿no? Es decir, si uno mira los últimos meses en Uruguay, bueno, va a ver que hay una serie de normas y de amenazas ciertas a la protesta, pero casi nunca se analizan en conjunto, se analizan, bueno, la LUC, el dispositivo de la LUC para, digamos, equilibrar, como se presentó, el derecho a la protesta versus el derecho de reunión, tiene ese único objetivo, ¿no? Ahora, es un dispositivo que queda plasmado en la norma y que establece, bueno, una posible una potestad del Estado sin debido proceso de declarar ilegal una manifestación y de disolverla por la fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que como antecedente para Uruguay es grave, porque bueno, se opta por el camino de violentar estos derechos y se naturalizó realmente, no, digamos, más allá de los expertos y de los partidos que tomaron posición o de los movimientos sociales, en la población en general no se tomó como un asunto grave para los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, esto también afecta el derecho a participar sin autorización previa, ¿no? Es decir, las manifestaciones muchas veces son espontáneas, otras veces, bueno, buscan un lugar determinado para tener una incidencia, y en Uruguay ahora realmente se va a tener que tener mucho cuidado con dónde se hacen estas manifestaciones. En segundo lugar, el derecho a elegir el contenido y el mensaje, ¿no? Entonces a mí, por eso en español a mí me pareció un antecedente de el Estado diga, intervengo en una organización, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo formal está, pero digamos, entre otras cosas, por el mensaje, eso me parece realmente muy complicado. Porque en una sociedad democrática, si hay algo que está claro que tenemos que pedir al Estado respecto a casi a la libertad de expresión, es, bueno, abstenerse de intervenir, ser neutral frente al mensaje, ¿no? Porque obviamente hay una cantidad de clubes deportivos, organizaciones que tienen otros fines, como empresariales, etcétera, gremiales, tanto de empresarios como de trabajadores, que en general esa cláusula de no intrometerse en política está en todas, ¿no? Pero realmente nunca se reacciona frente a una cantidad de manifestaciones políticas que hacen. Porque bueno, siempre se vincula o la vinculan las personas organizadas a los intereses que defienden. Entonces, que por primera vez el Estado haya dicho, bueno, intervengo porque este tipo de mensaje, un club de fútbol, un club deportivo no lo puede expresar públicamente, me parece que es un antes y un después, si esto fue. Yo decía el otro día en una radio que me preguntaban, digo, bueno, ¿por qué no se reacciona de la misma manera cuando Peñarol defiende o reacciona contra el racismo? En definitiva, también está en el catálogo de derechos, por supuesto, la no discriminación. Pero bueno, el derecho obviamente a no ser perseguido por razones políticas, ni obviamente la desaparición forzada de un crimen de lesa humanidad, parece que al Ministerio Interior le pareció algo de lo que algunas organizaciones no podían hablar, de unos derechos y de otros no, o sea, es muy raro. Y además, vinculado a lo que decía recién sobre el derecho a la protección del derecho de asociación, que está en la Constitución, en el artículo 15 de la Convención Americana, bueno, obviamente también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tiene que ver con la autonomía de las organizaciones. En definitiva, puede haber, no sé, una discusión que hay, de hecho hay, las organizaciones, si tomamos partido por esta causa o no, si esta causa es partidaria o no. De hecho, creo que a todos nos pasa, ¿no? En nuestras organizaciones. Ahora, esa decisión me parece que corresponde a los socios y los dirigentes de esa organización por un mecanismo estatutario. En una sociedad democrática, el Estado no debería intervenir para tomar intervenir en ese tipo de decisiones, ¿no? Obviamente el quinto es si la asociación tiene fines ilícitos, si hay una denuncia de un arrendamiento gravísimo, ¿no?
a esta cuestión, ¿no? Pero bueno, el derecho a elegir el contenido del mensaje y el derecho a escoger el tiempo y el lugar en donde se hace la manifestación es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, si el Estado interviene en modelar, decir, bueno, mire, en este lugar no se puede hacer a las 5 de la tarde cuando hay mayor tránsito. Bueno, o sea, están determinando a quienes se manifiestan a tener menos impacto o a no tener el impacto que quieren tener para hacer llegar el mensaje. Por supuesto, ni que hablar cuando hay una interrupción de internet o algún mecanismo por el estilo en el medio de una comunicación. O sea, de una manera indirecta se está interviniendo en el hecho de escoger el tiempo, el lugar y llegar a una mayor cantidad de personas. Y finalmente, el derecho a escoger el modo de la protesta, ¿no? Es decir, obviamente, siempre que sea pacífico y sin armas, como dice la propia Constitución y la Convención Americana, pero estos derechos a escoger el modo tienen que ver con algo que también se ha discutido mucho en el lugar, ¿no? Es decir, pueden manifestar y protestar, pero siempre que no interrumpan el tránsito, o siempre que no interrumpan el acceso a un centro de estudio o a una fábrica, etcétera, etcétera. Bueno, eso es interferir en el modo. Los modos, no hay un catálogo, las convenciones no establecen un catálogo cerrado de formas de protesta. Las formas de protesta son múltiples, cambian, dependen de la creatividad, de las tecnologías, de los tiempos, etcétera, etcétera. Y limitar esos modos me parece una forma de limitar el derecho a la protesta. Y algo para ir cerrando, que también se está manifestando mucho en Uruguay a través por parte de las actividades, y es el tema de la disrupción que producen las protestas. Y seguramente esto, cuando yo lo he dicho en muchos lados, la autoridad ha provocado una reacción. Y digamos, si uno cree realmente en garantizar los derechos vinculados a la protesta, hay que garantizar o hay que tolerar ciertas disrupciones en la vida normal de la sociedad, ¿verdad? Es decir, no, efectivamente es algo que nuestras sociedades, lo vuelvo al principio, es muy difícil dar la lucha, digamos, por el relato de esos términos, pero me parece que desde los jurídicos, de quienes defienden el derecho, hay que decirlo. Es decir, obviamente, si se hace un corte de una ruta durante determinado tiempo, las personas que transitan en su vida cotidiana van a tener una disrupción. ¿Sí? Y seguramente, si a uno le toca estar en el momento, digamos, donde pasa una manifestación y tiene que esperar o tiene que dar la vuelta por otro lado, le puede causar una molestia, le puede causar una molestia. Pero ahí está la ponderación de derechos, ¿verdad? En esa instancia está la ponderación de derechos, y si queremos una sociedad democrática, hay que, digamos, el Estado tiene que tolerar cierto grado de disrupción, porque obviamente cumple una función social y democrática muy importante. La protesta cumple una función democrática muy importante. Y lo mismo que esto sí es absolutamente una herejía respecto al tema de la violencia y las protestas. Bueno, que es el gran caballito de batalla. Bueno, sí, rompieron una vidriera, tiraron una piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí creo que también hay que decir, bueno, el hecho de que pueda haber en una manifestación de cientos de personas, miles de personas, un grupo que recurre a la violencia no vuelve ilegal a toda la población. Y el deber del Estado, de la fuerza policial, es identificar a quienes desarrollan los hechos de violencia y, bueno, darle las garantías, someterlo en su caso a un proceso, lo que fuera, pero no generalizar y declarar ilegal toda la protesta o desatar una represión o un ciclo de represión respecto a esto. Esto se vio muy claro en Chile, en Colombia, etcétera. Que bueno, esa forma de reacción del Estado termina generando violaciones más graves a los derechos. Y termino por decir, bueno, ¿cuál es la actitud esperable de un Estado democrático, ¿no? Además del uso debido de la fuerza, de la proporcionalidad, todos los principios que se conocen? Y bueno, es el diálogo.
¿no? Es decir, la protesta requiere una reacción, la primera reacción es el diálogo, ¿no? De hecho, en algunos lugares donde bueno, los estándares democráticos son más elevados, la policía va sin armas, no va armada como en América Latina, un grupo de choque, ¿no? Eventualmente hay un equipo que está fuera del radio esperando, resguardando por si se vuelve o hay una violencia sensata, ¿no? Pero es decir, la respuesta tiene que ser una respuesta de diálogo en una sociedad democrática, y creo que lo que está pasando en nuestro país es que bueno, nos estamos perdiendo ese debate de cómo en todo caso encauzar estos diálogos antes de tomar decisiones que afecten a la libertad, ¿no? Entonces, cierro diciendo por un comentario sobre Uruguay. Obviamente asistimos a mecanismos mucho más sutiles que en otros países de la región, ¿no? Donde esto que yo mencioné al pasar se da de manera mucho más explícita, ¿no? Es decir, bueno, Chile, Ecuador, Colombia, etc., Bolivia, Venezuela, Nicaragua, ni que hablar, la primera reacción ha sido muchas veces la represión pura y dura del tiempo. Eso en Uruguay está más solapado, pero me parece que en el último tiempo hay una serie de indicadores que nos hacen, que nos tienen que hacer prender las alarmas, a ver qué está pasando, ¿no? Si se está generando una serie de mecanismos, dispositivos para controlar el espacio cívico, para naturalizar que si se puede reprimir o se debe reprimir por cuestiones de mensaje, por cuestiones que el gobierno entiende que, o alguien del gobierno entiende que no está bueno que siga sucediendo, que hay que resolver, que hay que controlar, etcétera, lo puedan hacer, ¿no? Me refiero a lo de la luz, me refiero a algunos episodios que hubo sobre desalojos al respecto, me refiero a esa no quiero ser respectivo, pero una suerte de repetición o de insistir en que en Uruguay se viola la laicidad en muchos lugares, ¿no? Es decir, en los centros educativos. El otro día leía medio que tendrá que ver alguien del gobierno, ponía, bueno, el tema es que los clubes tienen que ser laicos. A ver, en la educación, cuando la laicidad se invoca con ese absolutismo, ¿no? Porque también es un principio que, como todo principio, requiere ser ponderado y tiene límites, pero cuando se lo invoca con esa forma tan absoluta, es justamente para que otros derechos no se calcen, la libertad de expresión, etc. Bueno, las detenciones de grafiteros que tuvimos durante las semanas previas a la luz, etc., nos tiene que hacer ver que ese tema está cambiando, ¿no? Por supuesto, lo de los grafitis también lo digo al pasar. Obviamente puede haber un daño a la propiedad pública, ¿no? Pero bueno, hay que ponderarla siempre con esto que decía, con el mensaje, con la protección de la protesta comunitaria. La garganta me hizo callar, así que aprovecho para darle paso. Muchas gracias por estas primeras provocaciones. Mucho para decir, pero en algunas cosas así, de lo que traes es muy provocador, aunque fue muy parsimoniosa tu intervención, que es realmente provocador. Esto de que identificar qué es lo que tenemos que defender, ¿no? Qué es lo que está puesto en juego, y poner el ojo en esta lógica de la sociedad motivadora, ¿no? Bien a lograr el caso en el sentido de que son los interiores que están pasando otras cosas. Y después algo interesante que engancha mucho con la intervención que va a hacer Magdalena, que tiene que ver con esto del corrimiento de los límites, ¿no? La atención que tenemos que tener cuando los límites se van corriendo, ¿no? De lo que admitimos como sociedad. Creo que ahí había algunas intervenciones. Sí, yo quería decir ahí. Yo creo que esto no es casualidad que estamos acá, y todas las cosas que planteó Edison vinieron en andar de la luz. La luz ratificada en un referéndum, pero no nos olvidemos que la ley de caducidad fue ratificada en 2 referéndums y la Corte de San José de Costa Rica obligó al Uruguay a cumplir con sus compromisos internacionales. Claro que vamos a tener que andar un camino
donde, como él decía, desde los socios de Villa Española hasta el integrante de un sindicato o quienes protestan, colectivos X, tendrán que ir por los canales correspondientes a llegar con la denuncia, y si se cierran las puertas de la justicia uruguaya, recurrir a la corte. Es muy reciente la ley, es un masazo, es el verdadero programa de gobierno de este poder ejecutivo, y donde muchas cosas inclusive no estaban consensuadas con sus socios. Y creo que para dialogar también se necesitan dos partes. Y cuando del otro lado solo tenés la imposición de la fuerza, el envalentonamiento de la policía, un ministro del Interior como el que tenemos, y el anterior que tuvimos, ¿qué vamos a esperar dialogar con integrantes de un poder ejecutivo que ya en campaña electoral estaban apostando bajo el falso discurso de la seguridad a llevar esto? Y también pongo como ejemplo, cuando eran oposición, no molestaban las marchas de los tractores sobre el Palacio Legislativo, ni atravesar 18 de julio, ni Avenida Libertador, ni el corte de rutas de un solo Uruguay, que ahora va a ser un partido político. Y siempre se les permitió hacer. Y lo último que quiero decir es que las fiscalías, por lo menos lo que yo veo, están muy lentas en asumir competencia con respecto a los delitos que se pueden configurar a través de las redes sociales. Ya sé que es para otro día, pero hay como un filtro en fiscalía cuando alguien hace una denuncia y pasan 2 o 3 semanas y no se asigna fiscal. Y no dudes que lo archive. Pero cuando se lleva un caso de abuso policial a la fiscalía y se le dice al fiscal cómo realmente ocurrieron las cosas, en un caso concreto, por ejemplo, donde la propia policía a las víctimas las pone en el mismo asunto, donde la propia policía lo denunció por desacato, hay una jugada muy altera de la autoridad del Estado, del Ministerio del Interior en este caso, que la fiscal no entendía en el caso porque estaban víctimas y victimarios en la misma carpeta. Hubo que llegar a las audiencias, que tampoco se hacen enseguida, para clarificar las cosas y decir, no, ustedes tienen que tener otra carpeta y otro número de asuntos. O sea, las comisarías en este momento no son garantía ninguna, ni para presentar una denuncia, ni para que te hagan el seguimiento como tienen que hacerle de comunicación al fiscal, 4 horas ahora tras la luz y todo lo que pasa. Gracias. Por ahora la dejo por acá. Gracias. Gracias. Bien, ahí están planteados algunos desafíos bien interesantes. Me parece que está bueno también darle la palabra ahora a Macarena Gómez de la Casa Roberto Brecht, que justamente en su artículo estuvieron justamente problematizando algunas de las implicancias y el impacto que tiene la ley de urgente consideración en el derecho a la protesta, específicamente a la libre circulación. Bueno, echar un poco de luz y discutir también sobre estas modificaciones que se hacen con un objetivo, creadas con un objetivo y que muchas veces no se hace un análisis o un monitoreo, una evaluación de efectivamente qué impacto va a tener otras dimensiones de los derechos. Bueno, cuando un ajuste se hace, tiene suerte efectos no complican otras dimensiones que hay que revisar y ejercer actos preparatorios en ese sentido o no. Entonces, Magdalena, capaz que preguntarles en ese sentido cuál ha sido la visión de la Casa Roberto Brecht en relación con estas modificaciones que trae la ley de consideración. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por ir desde la Casa Roberto Brecht para la invitación. Primero a poder intentar expresar algunas ideas en el artículo y después a poder tratar de conversar acá. Cabe aclarar, así como a modo de paraguas, que en nuestro caso y en mi caso particular, no hablo de saber jurídico. No sé si vieron que hay una presentación, que acá tenemos con colegas abogados, pero yo no soy abogada. No sé si es malo o bueno, no sé. Pero
Lo cómico es que el artículo tiene una beta bastante jurídica del artículo que hicimos. Bueno, fue un intento y eso es como para analizar también, o sea que ahí pueden opinar, no sé si lo leyeron en Patricia, en este intento del lugar no jurídico, sí, desde la comunicación, desde las ciencias sociales, desde la perspectiva de derechos humanos, cómo leer algo muy específico que en realidad nosotras hicimos el ejercicio, nos propusimos en ese artículo, muy breve, y ahora tendría que ser más breve aún decirlo, preguntarnos si en este caso la LUC y algunas disposiciones específicas de la LUC estaban limitando excesivamente la libertad de expresión, que como bien decía Edison, es uno de los derechos involucrados en el derecho, en el ejercicio del derecho a la protesta, pero no es el único. Y nos preguntábamos en particular sobre las disposiciones que en la LUC están bajo el título de proteger la libre circulación, el derecho a la libre circulación. Entonces intentamos aplicar, o sea, como un ejercicio de aplicar un triple test o el test tripartito, que acá en realidad tenemos, podríamos pedirle una clase especial de test tripartito. Y bueno, en realidad esto se deriva de la Convención Americana de Derechos Humanos, del artículo 13 en específico, cuando hablamos de este tripartito aplicado a la libertad de expresión, pero que también se puede intentar aplicar con otros derechos como reunión y asociación. Y bueno, sería como muy pormenorizado y además tiene unos pericuetos jurídicos bastante interesantes, explicarlo paso por paso, pero quizás solamente mencionar algunas cosas que nos parecen interesantes. Primero que, ¿para qué está hecho este test? Para preguntarnos si el límite que se establece a un derecho, en este caso la libertad de expresión, es admisible por la Convención Americana. Y, por ejemplo, el primer paso, o sea, hay que cumplir con los 3 pasos, ¿no? Para evaluar si ese límite es correcto o no, vamos a decir. El primero es que esté establecido en una ley, o sea, que esté en una norma legal. Y bueno, en este caso, claramente la LUC es una norma, nos guste o no. Y podamos cuestionar o no la manera en que se generó, se llegó a su aprobación, el mecanismo de urgente consideración aplicado en plena pandemia, todo lo que ya ha sido dicho sobre las limitaciones que hubo para que también la sociedad civil organizada, la academia, etcétera, pudieran también criticar a esas propuestas, generar contrapropuestas, etcétera, pero en definitiva fue una mayoría parlamentaria mediante el mecanismo constitucional que tenemos en nuestro país, legítimamente, entonces esa ley se aprobó y allí están algunas disposiciones como estas que protegen la libre circulación. Pero también el test dice que estas limitaciones tienen que estar claras, precisas, detalladas y taxativas, explicadas allí. Y bueno, ahí ya nos empezamos como a acordar, porque en realidad eso no es así. En el caso de estos artículos, como hoy mencionaba al pasar eso, por ejemplo, los que declaran ilegítimos los piquetes cuando de alguna manera en el espacio público o en el espacio privado de uso público digamos, interfieren en la libre circulación, se habla de pero en estos artículos no se establece de forma detallada, ¿no?, lo que se entiende por libre circulación o lo que sería una afectación excesiva de la libre circulación que amerite una limitación, o tampoco se detalla qué se entiende por orden público, que hoy también mencionaba. Bueno, ¿qué idea tenemos de orden público y qué idea de orden público se está legitimando en esa ley? No se establece eso, no se detalla, entonces queda librado la interpretación de la autoridad administrativa, en este caso de los agentes policiales que tienen que interpretar, y queda librado, bueno, a su perspectiva, a su discrecionalidad, obvio, y entonces surge todo lo que nos hace posicionarnos frente a un tema como seres humanos y como funcionarios estatales también, pero en ese caso actúa el agente policial de forma, puede ser arbitraria. Ahora, también es necesario tener en cuenta que, como lo dijo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su momento, y eso, hay una idea de orden público que ha también defendido la Corte Interamericana, que tiene que ver con orden público asociado a la pluralidad de ideas en una sociedad democrática, y donde las ideas también disidentes con el gobierno y con críticos hacia asuntos de interés público tienen que ser
justamente facilitadas, protegidas, ¿no? Y sin embargo no vemos que esa idea sea la idea del orden público que queda legitimada en estas disposiciones de la ley. A su vez, el siguiente paso, bueno, yo ya estaba un poco hablando del segundo paso, que tiene que ver con que los objetivos legítimos para restringir la libertad de expresión tienen que ver con los objetivos que detalla la Convención Americana, ¿no? Que son cuándo se puede limitar la libertad de expresión, cuándo para proteger los derechos de las demás personas o para proteger la seguridad nacional, la moral y la salud públicas y el orden público. Dicho esto, quedaría el tercer paso, que tampoco se cumple, vamos ya adelantar la conclusión, que tiene que ver con que estas limitaciones tienen que ser necesarias en una sociedad democrática, tienen que ser las medidas idóneas, tienen que demostrarse que no hay un medio menos restrictivo, ¿tá?, para limitar esta libertad de expresión en este caso, y proporcional. A su vez, esto que decían, ¿no? Ya se ha dicho y se ha en recomendaciones varias establecido que por más que se invoque, ¿no? esta protección a la libre circulación como un fin legítimo, en realidad la irrupción, la distorsión, la aceptación de este derecho y de otros derechos va como de la mano, es como inherente a este derecho al ejercicio, al derecho a la protesta. Y que además justamente el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar que las protestas y, vamos a decir, los discursos especialmente protegidos se manifiesten, ¿no? Que son los discursos especialmente protegidos, aquellos vinculados justamente a lo político, a los asuntos públicos y a las críticas al gobierno y a las autoridades de turno. Y bueno, acá no sucede eso, sucede todo lo contrario y se trasladan, esto que decía Lucía, se trasladan las garantías que deberían estar en la ley a en la interpretación posterior de las autoridades, dejando unas garantías posteriores que tienen que ver con cuando el derecho ya fue vulnerado y bueno, se acude a la justicia para evaluar si esa limitación fue excesiva y si hubo un daño y un derecho vulnerado, cuál es la reparación. No sé cuánto tiempo más me queda para esta parte, pero ahí lo que nos parecía interesante es también, bueno, al pasar, eso mencionó, ya han habido casos donde se ha, digamos, intervenido, se ha disuadido e incluso reprimido con el uso excesivo de la fuerza, manifestaciones, algunas más conocidas que otras a través de la prensa, como por ejemplo el año pasado hubo dos en diciembre, una de la UNOT, de trabajadores de transporte, y después otra de trabajadores de UCRA en el puerto. Y bueno, en ambos casos, en el caso de los trabajadores de la UNOT, claramente se invocaba al artículo 468 que habla de los piquetes ilegítimos para el momento de las autoridades del Ministerio del Interior de justificar que esa manifestación haya sido, digamos, limitada, disuadida. Obviamente que hay un accionar policial que fue también cuestionado y que quedó también presentada la denuncia por la Fiscalía relacionado al uso excesivo de la fuerza, porque recordarán que hubo, se utilizaron balas de goma, un agente específico, y se justificaba esto por el hecho de que no se estaba permitiendo la libre circulación. Ahí también hay distintas interpretaciones y queda de manifiesto esto de la interpretación de según quien lo mire, porque obviamente los trabajadores, o no tan obviamente, podrían haber dicho lo contrario, pero en el caso ellos decían no, había libre circulación. Justo en ese momento había estaba enlentecido, pero este agente policial en particular lo interpretó diferente y bueno, además se puede cuestionar si no infringió la ley de procedimiento policial, etc.
Y después, en el caso del puerto, entran a jugar otros artículos de la LUC que también permiten justificar. En este caso era también el derecho de trabajadores que no se están manifestando a trabajar, y el derecho de, ¿no?, la empresa, o el derecho a que la producción, la cadena productiva continúe. Ahí estoy como repitiendo parte de las justificaciones que están en los discursos de las autoridades. Entonces vemos esto que decíamos, ¿no? Si bien en nuestro caso nos acotamos a unos artículos de la LUC, en realidad la LUC es una gran conjunción de artículos que además, si presentamos después también lo que va a hablar Patricia y otros temas que están allí regulados, se retroalimentan, y lo que vemos son conceptos, ideas, principios, valores que se legitiman y que van como por un lado, con una perspectiva hacia los derechos humanos, ¿no? Y quería señalar un caso más que a mí me llamó la atención, porque en su momento yo no le presté atención, incluso antes de diciembre, fue en agosto del 2020, que ya estaba vigente el año, y que fue una manifestación, unas medidas que tomaron en San José el sindicato de trabajadores de COTMI, que en este caso estaban con medidas de lucha, y la medida era estar en la terminal del ómnibus con pancartas, y lo que hacían era se atrasaba la salida de los ómnibus, pero no necesariamente no salían, sino que se atrasaban. Y en este caso lo que sucede, lo sé a través de una nota de prensa, es que se enteran, baja allí un policía, si no me equivoco, y les dice, o recibe una llamada del comisario, y les dice que se tienen que presentar en fiscalía, porque cuando van allí les dicen que desde Montevideo se estaba enviando una cantidad de policías, de agentes, en este caso de la Guardia Republicana, para reprimir la manifestación, que iban con todo el vidrio, ¿no?, cuando aplican el tipo de choque. Sí, pero está, en fin, y eso lo que llevó a tomar, la medida que llevó a tomar el sindicato fue suspender su medida de lucha, para sacar un comunicado donde obviamente se expresan en contra de esto, para evitar y para proteger la integridad física de los trabajadores. Entonces, en este caso vemos todo lo que decíamos que puede pasar negativamente hacia la función social de la protesta en juego, en ejercicio. Pero además hay esta cuestión de cómo impacta. Bueno, en realidad, cómo impacta es algo que tendríamos que preguntarnos varias cuestiones sobre cómo analizar el impacto de la o el impacto de estas medidas. Pero en este último caso hay una cuestión que podríamos pensar más allá de este caso, y que tiene que ver con la parte de en la vida cotidiana de las personas y de las organizaciones. ¿Qué sucede cuando se legisla en este sentido y quizás se naturaliza o parecería que no fue tan grave que tengamos una ley así, o que, bueno, muchos leen, como decían recién en una intervención, bueno, esto también ya quedó habilitado porque hubo un referéndum, y bueno, entonces ahora tenemos que convivir con esto. Pero ¿qué sucede en la práctica? Bueno, primero que tendríamos que monitorear, o podría ser un desafío, ¿no?, para la sociedad civil, así como se monitorea las amenazas a la libertad de expresión, y hay organizaciones que tienen ese cometido como CAINFO, y hacen un seguimiento de casos donde ya hubo vulneración de la libertad de expresión, específicamente en periodistas y comunicadores. Acá estamos abriendo la cancha de la libertad de expresión junto con los otros derechos, y estamos pensando cómo se vulnera la libertad de expresión también de otros ciudadanos y ciudadanas, no solo periodistas y comunicadores, sino personas, trabajadores, integrantes de distintos movimientos sociales que tienen que ejercer el derecho a la protesta. Monitorear los casos donde hay la vulneración, pero después también pensar cómo impacta. Tendríamos que poder también medir o analizar, y ahí entra en juego también las ciencias sociales, para poder analizar qué pasaba antes, porque tenemos que comparar con algo. ¿Qué pasaba antes de la LUC?
¿Te puedo dar un ejemplo? Mira, lo que tú estás hablando eso de la falta de libertad de expresión, yo se estaba poniendo uno de frente. Yo soy sindicalista, era una adolescente, a su vez pertenecía al INAU, fui candidata a diputada de Dina por el Pleno. Eso que está aplicando ahora la luz ya existía en el año 2018, anterior al 2018. Cuando nosotros como un grupo de compañeros de una situación cesaban a la gente trabajando, fuimos protegidos del Parlamento, fuimos unos cuantos. Y vino la policía, y tomó los datos, y ya estaban establecidos, cuando nosotros contábamos en la calle, con el lado lateral que enfrente al anexo, nos pusimos ahí a protestar, contábamos, dejamos pasar, contamos. Era la forma más inteligente de hacer la protesta, ¿no? Pero a su vez, ese precedente ya existe, no es que la luz lo trajo, ya estaba establecido. Lo que pasa es que acá en este país nadie está atento a esas modificaciones de las leyes. Que las leyes están, hay que informarse, hay que saber que a su vez las leyes tienen, yo estuve abogacía a su vez también, y hay leyes que tienen su propia contra, como el efecto número. Uno que sabe, inteligentemente que lo puede aplicar. Entender la ley, un ejemplo cortito de capaz que para ir cerrando, pero sea muy buena el no, es que te cuento, ¿sabes a quién se puede reintegrar solamente después del cese? Al que tiene fuera sindical. Eso me interesa el Ministerio de Trabajo. La abogada que sea no lo sabe. Digo, echen la leche o la trampa. La culpa también es de nosotros por querer vivir solo escuchando lo que nosotros queremos escuchar. Hay que combinar que yo sabemos que este gobierno es retrogrado, ¿no? Porque piensa de una forma que no es la actualidad del mundo, pero a su vez la culpa de nosotros tampoco. Es decir, si ellos no quieren hablar, bueno, hay maneras de poder actuar y diferenciar las cosas y cambiarlas. Totalmente. Si uno actúa inteligentemente, no a través de la agresión, sí protestando, pero en forma inteligente. Te lo digo porque lo aplico mucho en la TCA, porque estoy vinculando un concurso de INAU, a su vez, de criminal, fui acosada, y bueno, mi trabajo dio favor mío en la cosa laboral, de la vida presidente en este país. Quiero decir que acá nosotros vemos solo un lugar, no, hay que mirarlo el problema de afuera y tratar de buscarle la vuelta, porque si seguimos pensando con uno y no tratando de mirar todo el problema en conjunto, ahí lo vamos a ver feo. Muchas gracias. Sin duda, creo que un poco el disparador o la provocación que hace Macarena es pensar en los impactos específicos de la luz, pero sin duda teniendo en cuenta también cómo se van acumulando los efectos de otros normativos. Me parece que ahí también la contribución es muy valiosa. Y no sé si querés pasar también solo para decir y conectar con lo que decía ella. Claro, porque hay un precedente ya, hay precedentes. Claro, que tiene que ver con, para preguntarnos, empezar a preguntarnos, porque medir el impacto de las leyes es como, tiene también sus, no es tan fácil. Aparte del poder legislativo, si se enteran los jueces y los fiscales, generan precedentes legales que no necesariamente solo salen del Parlamento, como acto administrativo de cualquier ente del Estado. Si hubo ya un precedente de que nosotros podía creer que nosotros estamos presentando en democracia como gobierno de izquierda, que nos fuera a hacer la policía y decir que nosotros teníamos que retirar, tomar unidad de nuestra compañera. Me parece que algo se perdió en el camino, algo estuvo fallando. Ahora El tema ahí entonces es preguntarnos efectivamente qué pasa con el derecho a la protesta, cómo se ejerce y cómo se ejercía antes de la luz y qué otras formas de limitar ese derecho se practicaban, con qué justificaciones se daban, qué justificaciones legales se daban. ¿Se daban justificaciones legales? ¿Había? Bueno, analicemos, preguntémonos el accionar policial, ¿cómo era? ¿Y cómo se ejercía ese derecho? ¿Qué formas, qué alternativas, qué dispuestos se encontraban las organizaciones y cuáles se encuentran hoy? Eso lo dejo ahí como desafío a nivel de también de investigación y de preguntas de investigación. Ahí traías cosas muy interesantes también de qué rol jugamos las organizaciones de la sociedad civil y de dónde se
¿no? En esto de construir los problemas también y las necesidades que tenemos y las herramientas que tenemos para dar seguimiento. Capaz que por un tema de tiempo pasamos también a la contribución de Patricia, que me parece que ahí fracciona otros debates más que pertinentes, que podríamos categorizarlos en eso, en una dimensión de lo que todavía no vemos como tan problemático, ¿no? Y el PUJA nos obliga a pensar en eso que no estamos viendo, pero sin duda proyectarlo, tenerlo en el horizonte es más que importante por el impacto que tiene no solamente en el derecho a la protesta, pero sino también cómo se vincula con el derecho a la privacidad, con el derecho al acceso a la información pública, ¿no? En lo que tiene que ver con la contribución que hace Patricia en el ATISO es sobre el reconocimiento facial automatizado y el link, ¿no? Este vínculo que tiene con la protesta social. Así que preguntar un poco, bueno, ¿qué es el reconocimiento facial para que estemos todos en la misma sintonía? Y por otro lado, ¿cómo se articula con el derecho a la protesta? Bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Este artículo que escribimos desde ATISOC para Amnistía, en realidad es un resumen y una previa de un informe que sacamos en marzo de este año, que tiene que ver con el uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay. A ver, es un tema que no vendría siendo tema, en realidad, y todavía no lo es, porque por varias razones. O sea, más allá de que salió en prensa, ¿qué pasó en Uruguay? O sea, a ver, primero, ¿qué es el reconocimiento facial? El reconocimiento facial automatizado es una técnica de biometría, así como la vieja y querida, desde antes de la era digital, biometría dactilar, para identificar personas. Bueno, es el avance del estado del arte de la biometría ha llegado a poder detectar, no a través de cuestiones, patrones del cuerpo humano que no se detectan a simple vista. La biometría dactilar es algo que se puede hacer inclusive no en la era digital. O sea, ampliando, viendo las crestas y las vueltas, uno puede llegar a machear sin ningún tipo de tecnología avanzada ni digital. Esto se viene usando desde hace, no 100 años, pero unos 80 años a nivel mundo, tranquilamente, con fines de identificación y con fines policiales. El tema es que hoy las tecnologías permiten identificar de una manera que un humano no puede. O sea, un humano no puede hacer lo que hace un algoritmo de inteligencia artificial de machear a la velocidad que machea diferentes rostros, porque lo que hace la tecnología de reconocimiento facial es generar un mapa matemático de la cara de una persona, que se llama plantilla facial. En realidad es una plantilla matemática de cómo está compuesta nuestra cara, y esa plantilla se guarda para comparar a futuro. Entonces se crean bases de plantillas por rostros humanos guardadas para identificarlos a posteriori. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? En los últimos 10 años se han disparado los usos comerciales y los usos gubernamentales de una manera increíble. Ustedes ven las gráficas de patentamiento, ven las gráficas de uso, y esta tecnología llegó para quedarse. No es solo la de reconocimiento facial, también hay otros tipos como el reconocimiento al andar, o sea, la forma en que camina una persona, el reconocimiento de iris, o sea, pero el reconocimiento facial es la que hoy está primando, y ahí viene el tema central. No solo para el uso comercial se disparó, sino para el uso gubernamental y específicamente para el uso policial. Los gobiernos de todo el mundo están adoptando esta tecnología con fines de uso para seguridad pública o herramienta para el aparato represivo. ¿Por qué? Y básicamente porque aumenta los niveles de eficiencia en ciertos campos. La cuestión es que esta tecnología, y ahí lo traigo directamente al tema protesta y libertad de expresión,
ya tiene hoy unos antecedentes nefastos a nivel mundo en cuanto a vulneración de derechos. Y es mucho más complejo el tema de vulneración de derechos con esta tecnología de lo que pueden imaginar, porque está desde el campo de el uso sin aviso a la población, el uso y las tasas de error. O sea, no es solo, esta tecnología no funciona 100%, o sea, aún está verde para determinados usos, y específicamente estoy pensando en el uso en ambientes no controlados y en la vía pública, ¿no? Y ha estado vinculada a sucesos más que nada en el norte global, donde se han usado. Me encanta porque no voy a nombrar a China, porque China es lo que no hay que hacer. China es el primer caso así de uso masivo, pero vamos a pensar en sociedades democráticas, y hoy se están usando en sociedades democráticas estas tecnologías, y han estado asociadas directamente con problemas enormes de vulneración del derecho de protesta. Nombro dos ejemplos. Uno es me acuerdo en la época en que de las manifestaciones por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. La policía de Estados Unidos en varios estados utilizaba estas tecnologías de reconocimiento facial sin ningún tipo de reglamentación. Me encanta porque me ahorró Macarena todo el discurso sobre la necesidad de que cuando vamos a limitar un derecho, como el derecho a la protesta, como el derecho a la privacidad, como el derecho al derecho de reunión, bueno, tenemos que regularlo de forma concreta. Bueno, en Estados Unidos la policía tenía discrecionalidad amplia para utilizar estas tecnologías, y lo que pasó básicamente fue que se utilizaron de una manera muy incorrecta para reprimir manifestaciones. Básicamente se hizo tipo Minority Report, no sé si conocen la película. Se hicieron las primeras manifestaciones, se captó quiénes eran las personas que organizaban a partir del reconocimiento facial, y al otro día esas personas no pudieron ir a la manifestación porque fueron arrestadas antes de hacer nada. O sea, fue realmente una vulneración increíble. O sea, yo cuando leí la nota digo, no puede estar pasando esto. ¿Ah? Y ese fue el disparador, porque Estados Unidos es una vidriera a nivel mundo. Ya venía usándose mucho, por ejemplo, en el Reino Unido, en la vía pública. Había muchísimas protestas de organizaciones sociales, pero este hecho con las manifestaciones de George Floyd salió, por ejemplo, hubo una cuestión masiva de decir, ¿cómo estamos usando esto? ¿Cómo están usándolo? Bueno, salieron prohibiciones. El Estado de California prohibió el uso de reconocimiento facial en las bodycams. En Washington salió Face Recognition Act, la ley de reconocimiento facial, prohibiéndolo. Directamente fueron muchos estados por la prohibición, y básicamente por el hecho de ese disparador, y después el análisis de qué podía hacer la policía, lo que quisiera. No había marco regulatorio. Y otras, pensando en América Latina, que está cada vez más, o sea, cada vez más países están utilizándolo en América Latina. Otro caso emblemático fue el hacer protestas contra Iván Duque, y esto fue algo diferente. Miren, me hiciste recordar con la gente de San José lo que hizo la policía cuando se enteró que iban a haber protestas, es salir con megáfonos antes de la hora de protesta, salir por los medios de TV avisando: las protestas van a ser monitorizadas por helicóptero con reconocimiento facial automatizado. ¿Cuál era la intención de la policía? O sea, boicotear una propuesta, una protesta. Desde la policía, la justificación fue: avisamos al ciudadano que está siendo vigilado. Bueno, entonces, hay una vinculación directa al reconocimiento facial automatizado
cuando ustedes, si leen la ley de California de por qué los policías no deberían utilizar reconocimiento facial en el body cam, la justificación dice explícitamente, es el equivalente a pedirle a cada ciudadano que obligatoriamente lleve un cartel con todos sus datos personales permanentemente. Y ahí viene este concepto de lo que es la vigilancia masiva. La vigilancia masiva, ¿qué es? O sea, ¿cuándo la vigilancia se va de mambo? Digámoslo, es cuando, y el test de proporcionalidad, el triple test, es una herramienta espectacular para detectar cuándo estamos frente a vigilancia masiva, que la vigilancia masiva debería ser prohibida, es ilegal, ¿ah? Es obviamente cuando es una vigilancia continua, desproporcionada, innecesaria, y específicamente cuando da vuelta el principio del debido proceso y el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque trata a todos los ciudadanos como potenciales criminales. Entonces, ¿qué casos se detectan hoy? No pasan el test de vigilancia masiva. Bueno, cuando se tiene a todos los individuos de un país dentro de una base de reconocimiento facial, cuando se tiene todas las fotos de los ciudadanos y se los está monitorizando continuamente. Es el caso de China, por ejemplo. Pero vamos a ver que no andamos tan lejos de China desde el punto de vista teórico y legal. Porque en 2020, en Uruguay, pasó algo, que todas las fotos de los pasaportes y de las cédulas pasaron de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que tenían asignado un fin, que es, ¿cuál era el fin? Identificación, gestión relacionada con la identificación de la población, pasaron a la Secretaría del Ministerio del Interior por diciembre de 2020, la ley de presupuesto, para ser usados con fines de seguridad pública. Hoy cada ciudadano uruguayo tiene una plantilla, un modelo matemático de su cara, que está guardado en una base que la policía puede usar. ¿Cómo la puede usar? ¿Cuáles son los límites? Bueno, eso fue lo que nos propusimos hacer en el informe. Y no hay, perdón, hay un detalle que no es menor. Un año antes, casi un año antes, en febrero de 2020, terminó la licitación por la cual el Ministerio del Interior compró un software de reconocimiento facial automatizado para uso con fines de seguridad pública. Lo compró antes de poder decidir, de saber con qué datos lo iba a usar. Consiguió tener la base en diciembre. ¿Ah? Y atención, y acá voy a hacer un llamado de atención. La licitación comenzó cuando Bonomi, es más, no fue una, fueron tres. Las otras dos cayeron. Eso fue un software comprado en época del gobierno anterior. Y es bueno decirlo. No solo es bueno decir eso, sino que es bueno decir también que durante los 15 años del gobierno del frente se compraron tecnologías de vigilancia como el Guardián, se compraron también cámaras, que nosotros pedimos cuántas cámaras hay, nos quisieron pasar el dato, pero se empezó a generar todo un aparato tecnológico que no tiene. Bueno, el Guardián lo tiene, ¿saben por qué? Porque mi antecesor en Data Uruguay, Fabricio Prelini, y la gente de Data Uruguay se empeñaron en hacer solicitudes de acceso y solicitar que se regulara y se generó un protocolo. Pero no está regulado por ley tampoco. El tema es, ¿qué límites tiene la policía para usar estas tecnologías? Hoy no están reguladas por ley, y específicamente el reconocimiento facial automatizado y el sistema, cómo se va a usar, sabemos cómo se va a usar, lo podemos intuir a través de analizar qué se pidió en la licitación. En la licitación, por ejemplo, se pidió que pueda usarse el sistema de reconocimiento facial hasta por 3.000 efectivos a la vez en apps, en una app. Una app es en un celular o en una tablet. En realidad a los policías se les entregan tablets. No sabemos, se puede, a ver, no va a ser que se están escaneando adentro de las seccionales. Eso hay una intuición muy válida, porque no nos han, o sea, nosotros preguntamos,
¿Para qué se va a usar? Y la respuesta fue información reservada. Pero ahí ya hay un indicio de que hay intención de usarlo en la vía pública. También se pide que el sistema de reconocimiento facial pueda ser utilizado de forma en streaming. Streaming es en vivo, por las cámaras de circuito cerrado que tiene instalada la policía. Hasta 5 cámaras a la vez, escaneando a la vez hasta 10.000 registros a la vez. ¿Qué significa? Que tiene una velocidad de escaneo muy importante, y eso sí es escaneo que potencialmente puede ser utilizado en la vía pública. Y acá quiero hacer una aclaración. Tenemos un problema que va más allá de cuál es el riesgo de protesta. Tenemos un problema de falta de transparencia tan grande que no sabemos cuál es el problema. Hicimos la denuncia al Ministerio del Interior ante la Unidad de Acceso a la Información Pública, y tenemos un dictamen de la Unidad de Acceso a la Información Pública diciendo que la información que nosotros solicitamos deberían haberla entregado, porque no puede ser declarada reservada, porque no hay evidencia de daño, ¿no?, a la seguridad pública. Fuimos inteligentes al hacer las preguntas, no preguntamos nada que pudiera ser... A ver, preguntamos quién es el nombre del delegado de protección de datos, que es una obligación legal que tiene el Ministerio del Interior. No nos quisieron dar el nombre, es una obligación legal. Preguntamos para qué se va a usar, no cómo ni el detalle. Usos, dimos 4 usos específicos. Algunos de estos, le preguntamos si el sistema estaba operativo. El contrato va desde febrero de 2020 hasta febrero de 2023. ¿Cuánto falta para febrero de 2023? Un poco más de 6 meses. Ya se vence el contrato y todavía no saben qué van a hacer. En realidad no se van a hacer, lo van a renovar, y están yendo contra todas las buenas prácticas relacionadas con la contratación de esta tecnología, porque los análisis de impacto se tienen que hacer antes. El saber, la regulación por ley tiene que tratarse antes y tiene que ser de forma participativa. No lo digo yo, lo dice el informe de libertad, del relator de libertad de expresión de la ONU, el informe de vigilancia del año 2019. Todos los pasos para que sea legítima la adquisición de tecnología de vigilancia por parte de los gobiernos. Es más, este relator lo que hizo fue pedir urgente, de forma urgente, una moratoria. Moratoria es: no compren más, no vendan más. Iba dirigida la moratoria tanto a las empresas, una recomendación a las empresas y una recomendación a los gobiernos. ¿Saben quién cumplió la recomendación de moratoria? Las empresas. Con el George Floyd fue el caso que dijo: esto es marketing negativo. IBM, Amazon, ya no me acuerdo cuál otra más, dijeron: no vamos a seguir ofreciendo estas tecnologías a los estados, nos estamos quemando al rojo vivo, no es necesario tener tan mala prensa. La cuestión es que esas empresas no viven. Hay empresas que viven que solo se dedican a esto, como ClearView o como empresas israelíes, o empresas, hay varias empresas que se dedican solo a vigilancia que no van a echar para atrás con la venta de... bueno, la dejo por ahí porque puedo seguir hablando bastante más, pero el cierre es, hoy el problema que tenemos es de transparencia, y no podemos dimensionar el potencial de riesgo porque no sabemos para qué se va a usar. Muchas gracias, Patricia, también por esta intervención. Agradecerles a todos. La verdad que para ser justa con el tiempo, creo que podríamos cerrar por acá. Está el café, nos podemos quedar unos minutos para intercambiar, pero me encanta que haya quedado así tanta cosa como para intercambiar, porque ya les invitamos al jueves que viene y queda perfecto el enganche con la intervención de Patricia. Sobre todo agradecerles porque quedan preguntas sobre la mesa sumamente pertinentes en este detallado y preciso y también provocador intervención de Edison sobre qué tenemos que defender, que también calibra lo que tenemos para cerrar, no es menor. Y esta pregunta que atraviesa todas las intervenciones, ¿no? De cómo, hasta dónde vamos a permitir que se corran los límites, ¿no? Todo ese efecto generalizado que trae colación. Y por supuesto, en esta última intervención de Patricia, de eso que no es un problema, no lo vemos, no es un problema. Esto se está usando acá. Claro. Se usa en el fútbol. ¿Puedo hacer una aclaración?
qué bueno que trajiste ese tema. No solo se usa en el fútbol, se usa en el aeropuerto para cuando querés hacer migraciones de forma automática, y se usa en el fútbol con fines de seguridad pública. Pero eso es, y está bien hacer la comparación. Primero, el uso en los estadios, no es la policía la que compra y la que administra totalmente es la AUF, la encargada de llevar el registro de violentos, sí con apoyo de la policía hace control en la estrada. Y hay una consecuencia concreta a ese uso. Pero la tecnología la utiliza el ministerio. Sí, con el apoyo de la policía se hace el control, es cierto. Pero hay una consecuencia asignada, y por ley. Y ahora la LUC tiene una cosa buena, al menos, que es que trajo un artículo en el que se regulaba y se generó un decreto de regulación de cuáles son los efectos de estar en el registro de violentos en el deporte, y la consecuencia de el uso del reconocimiento facial es: ¿te dejo entrar o no te dejo entrar? Es esa consecuencia: ¿te dejo entrar? ¿No te dejo entrar? En este otro panorama no tenemos ni idea de la consecuencia. Un match puede ser: voy preso porque o cómo va a ser usado como prueba en un juicio. O sea, hay un panorama enorme de usos que hay que definir. Y ojo, es bueno entender que desde la TISOT, por ejemplo, no nos oponemos al uso del reconocimiento facial por parte de la policía. El uso del reconocimiento facial puede ser una herramienta muy eficiente, con unos límites y poniéndole bordes. Y en cuanto al fútbol, la nueva reglamentación que hay, por ejemplo, habilita a estar en mecanismos para impugnar cuando ingresás al listado de violentos. Antes no había ninguna forma de impugnar estar en ese listado. Mecanismos que limitan cuánto tiempo podés estar en ese listado o no, en esa base de datos que es el reconocimiento facial también. O sea, le da mayores garantías, hay un mínimo de garantías establecidas, y hay una consecuencia bien concreta, que es: ¿te dejo entrar o no te dejo entrar? Y no es menor. Cortito una cosa. Que se abrió la historia. No, dos cosas que quería precisar. Una que se dijo acá, ¿no? Que la falta de políticas de facilitación o de protección de la protesta en Uruguay, obviamente no parte con este gobierno. Creo que el gobierno le está poniendo un marco jurídico a esa política que antes, no estaba clara, ¿no? De hecho, hubo un decreto famoso en la época el primero y el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que fue muy discutido por las organizaciones de la sociedad civil, fue impugnado en ese sentido. Digo, para dejarlo claro. Y lo otro que quería dejar sumarme es que todas estas cuestiones que mencionaron tienen que ver también con el efecto disuasivo que tienen estas cuestiones, ¿no? Que eso desde el punto de vista del monitoreo de la sociedad civil es complicado en contextos democráticos como el nuestro, pero son estas cuestiones las que tenemos que empezar a escuchar. El chilling effect, que le llaman, es en inglés, y que tiene que ver con esto. Si, bueno, una intervención en una organización, ¿qué efectos puede tener en otras para que dejen de hacer? Una intervención a través de tecnología digital, ¿qué efecto puede, qué impacto puede tener? O una intervención, digamos, invocando la luz, ¿qué efecto puede tener en otras organizaciones a la hora de elegir y ejercer sus derechos vinculados a la protesta? Eso es otra cosa importante que parece que debería decir. Y lo último, respecto a esta santísima intervención sobre la vigilancia, es que la vigilancia vinculada a la protesta puede tener un efecto muy complicado, más cuando no se sabe, no hay transparencia, sobre quienes organizan el gobierno. Porque es una tecnología, digamos, propiedad para identificar, para darle seguimiento, para vigilar a los líderes de una protesta, que como sabemos, los ciclos de una protesta muchas veces están muy vinculadas a las organizaciones que tienen el dinero. Gracias. No, y ahí también esta distinción entre cuando tiene fines de verificación, de identificación y el uso, y también quién usa esa tecnología. Es decir, se abre un campo ahí de discusión
necesidad de recoger información también a partir de ahí muy amplia. Macarena, Patricia, ¿alguna intervención, palabra de cierre? Igual nos tenemos que quedar conversando un ratito, pero bueno, desde nuestra parte agradecerles enormemente a todos quienes han acompañado, a ustedes especialmente por tomarse el tiempo y compartir estas reflexiones. Les invitamos el jueves que viene para seguir y creo que vamos a tomar mucho de lo que ustedes